por haber venido a la presentación de este libro de Liliana, que con gusto hoy compartimos con ustedes. Les cuento un poco dónde estamos, si les parece. Estamos en el ámbito de Tierra Violeta. Tierra Violeta es una institución dedicada a la promoción y a la difusión de los saberes de las mujeres y feministas y también de las disidencias. Su principal producto es la biblioteca feminaria, que está acá detrás suyo, detrás de Lili, un poco por todas partes, es lo que más tenemos acá, es el fondo Feminaria. Este fondo fue formado por iniciativa de dos académicas, una argentina y una americana. Una es Lee Fletcher, una investigadora tejana que investigó sobre los textos de nuestro acervo, de la literatura argentina del siglo XIX, y vino a la Argentina a hacer su postdoctorado también en ese área y se instaló durante más de 20 años. Bueno, ahí conoció a nuestra directora, Diana Maffía, que es una filósofa, una doctora en filosofía argentina. Y bueno, vieron que muchos libros que por un lado Lee traía por sus contactos en su país de origen, y a veces contactos con otras académicas en otros lugares, tanto ella como Diana, ¿no? No tenían, o sea, la difusión o la circulación deseada en nuestro ámbito. Entonces, bueno, los prestaban un poco, se los encontraban en la facultad, en el cafecito de la esquina, lo que hacemos, tocame el timbre, yo te lo doy. Y bueno, fantaseaban con la idea de esto. Cuando en el año 2009, un poquito antes quizás, Lee decide regresar a los Estados Unidos, le cede, le dona, o le deja, mejor dicho, en consignación a Diana su fondo de biblioteca. Y Diana en ese momento era legisladora. Bueno, cuando terminó todo su periodo, pudo abocarse a la tarea de encontrar un espacio para poner los libros de ella, de Lee, y los de ella propios, en un espacio que estuvimos muchísimos años en la zona de San Telmo, primero en la calle Tacuarí, después en la calle Perú, y hace 3 años ya que estamos en este departamento, bueno, con las dificultades que nuestro bendito país nos da, ¿no? Pero bueno, tratando de seguir el camino que estas dos pioneras nos marcaron, y promoviendo estos espacios de intercambio como los que hoy nos trae Liliana. Las dejo con eso. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de quienes hoy me acompañan y de quienes hicieron posible este encuentro. Este libro nació de una inquietud de cómo narrar aquello que se desvanece. La memoria no es un archivo intacto, está hecha de vacíos, de silencios, de reconstrucciones. Y quizás sea justamente en esas zonas de incertidumbre donde muchas escritoras contemporáneas han encontrado una forma singular de decir el mundo y de narrarse a sí mismas. Hay una de ellas que seguramente todos tienen presente, pero tal vez la otra no tanto. Cuando comencé a pensar este libro, no imaginaba que la memoria y el olvido terminarían convirtiéndose, más que en objetos de estudio, en una forma de interrogar la experiencia humana, y particularmente las formas en que las mujeres escriben, recuerdan y se narran. Narrativas femeninas de la desmemoria nació de una pregunta que con el tiempo fue adquiriendo múltiples rostros. ¿Qué ocurre cuando la memoria se fragmenta? ¿Cómo se escribe aquello que se pierde? ¿Qué sucede cuando el recuerdo se vuelve inestable y el lenguaje? Tranquila. Tampoco ya la apagué. Tranquila. Retoma entonces. El patrón no lo conozco. Es completamente normal sentir. Ahora sí. Retomo entonces, con el permiso de ustedes, las preguntas. ¿Qué ocurre cuando la memoria se fragmenta? ¿Cómo se escribe aquello que se pierde?
¿Qué sucede cuando el recuerdo se vuelve inestable y el lenguaje ya no alcanza para sostener la experiencia? Porque el recordar no es simplemente recuperar un pasado intacto. La memoria es siempre una construcción. Está hecho de restos, de huecos, de olvidos, de silencios y de relatos. Y tal vez sea precisamente en esas zonas vacilantes donde la literatura encuentra una de sus mayores potencias. ¿Qué es recordar y qué significa olvidar? ¿Cómo se escribe la pérdida de la memoria cuando desaparece la lengua compartida? ¿Qué ocurre cuando la extrañeza y lo siniestro se instalan en lo cotidiano? ¿Cómo se construye un yo que se narra y se reinventa? Pregunta a ustedes. ¿En qué texto literario piensan cuando de memoria se trata? Texto literario. Sí. Cuando de memoria se trata. Vos tenés ventaja. Vos tenés ventaja. El nombre del texto, Sí. Finisterre. ¿Algún otro? Porque yo tengo que llegar, que pensé yo. Uno es el memorioso. Muy bien, señora doctora Coira, mira cómo me conoce. Funes el Memorioso, cuando nos detenemos en este cuento de Borges de 1941, podemos ver que lo monolítico de la memoria de Funes es lo que le impide, en principio, crear. A partir de aquí me interrogué sobre cuáles son las características de la representación de la memoria femenina en la literatura. Algunos aspectos necesarios para abordar a las escritoras que dan base a este libro. Silvia Molloy. Buenos Aires, 1938, Nueva York, 2022. Sus textos ficcionales son En breve cárcel, 1981, El común olvido, 2002, Varia imaginación, 2003, Desarticulaciones, 2010, Vivir entre lenguas, 2016, y uno que yo todavía no leí, Animalia, 2022, seguramente post-mortem. Los ejes recurrentes de esta escritora son la memoria, el olvido, la identidad, el cuerpo, la escritura autobiográfica, el desplazamiento y el bilingüismo. En El común olvido, la relación entre memoria, identidad, sexualidad y pasado histórico argentino juegan constantemente. En Desarticulaciones, que es el texto que yo trabajo en mi libro, concentra las reflexiones sobre la pérdida de memoria, el Alzheimer y la dificultad de sostener la identidad mediante el lenguaje. Finalmente, en Varia imaginación y Vivir entre lenguas, profundizan la relación entre memoria, autobiografía, ficción y experiencia plurilingüe. En conjunto, la crítica entiende que la escritura de Molloy como un espacio de fragmentación, desplazamiento y resistencia, donde recordar también implica reconstruir el yo. Manuel ahora nos va a leer un apartado del libro Desarticulaciones que se llama Identikit. ¿Cómo dice yo el que no recuerda? ¿Cuál es el lugar de su enunciación cuando se ha destejido la memoria? Me cuentan que la última vez que la llevaron al hospital le preguntaron cómo se llamaba y dijo Petra. Una de las personas que estaba con ella vio la respuesta como signo de que todavía era capaz de ironía. Se indignó ante las pocas luces del médico que no entendió nada. Pienso, si es que hay ironía y no mero deseo de creerla capaz de ironía, se trata de una de esas ironías que llaman tristes. Petra, piedra, insensible, para describir quién se es. Molloy tiene su tesis doctoral apareció con el libro Las letras de Borges, pero hay un libro de teoría, Acto de presencia, literatura autobiográfica en Hispanoamérica, del 97, del cual yo también tomo algo en mi libro, y nos lee Manuela. En Acto de presencia, la autora de Desarticulaciones advierte que no quiere averiguar lo que el yo intenta hacer cuando escribe yo, sino que su intención es averiguar
sobre las fabulaciones a las que recurre la autobiografía en el espacio crítico, de cierto tiempo y de ciertos lugares, y qué dicen esas fabulaciones sobre la literatura y la época a la que pertenecen. Molloy señala que hay una pregunta que ronda todo el tiempo. ¿Para quién soy yo un yo? ¿O para quién escribo yo? Se registra en estos interrogantes una vacilación entre la persona pública y la privada, que es para la autora una de las expresiones que caracterizó la escritura autobiográfica en Hispanoamérica. Por lo tanto, para ella, a la autobiografía se la puede definir como un volver a contar, una representación, porque la vida a la que la autobiografía supuestamente se refiere es una construcción narrativa y el lenguaje es la única forma de que dispone una escritora o un escritor para ver su existencia. Entre la obra crítica y teórica de Molloy está también Poéticas de la distancia, dentro y afuera de la literatura argentina, Pose de fin de siglo, Desbordes del género en la modernidad, Escribir en París y Citas de lectura, entre otros. Segunda autora trabajada, Samantha Schweblin. La escritura de Schweblin recurre a la ambigüedad, la fragmentación y la perturbación de lo cotidiano para representar aquello que escapa a la conciencia y al lenguaje. Desde su primer libro, El núcleo del disturbio, se la clasificó como una escritora del fantástico, aunque Narrativas femeninas de la desmemoria propone correrse un poco de esa clasificación y adentrarse en situaciones de incertidumbre, de vacíos, de silencios que recorre toda su producción literaria, y pone en crisis las formas tradicionales de identidad, memoria y representación. Su obra hasta el momento no es muy numerosa, pero lo suficientemente potente para ubicarla en una de las escritoras más interesantes de este primer cuarto de siglo. De libros de cuentos, El núcleo del disturbio del 2002, Pájaros en la boca del 2009, 7 casas vacías del 2015 y El buen mal en el 2025. Novela, Kentucky en el 2018 y Distancia de rescate, que es un cuento que el editor le dijo que era muy largo, entonces está ahí entre cuento y novela. Antecedentes de la representación de la memoria femenina en la literatura y algunas de sus características. La misma Sylvia Molloy, en su libro Acto de Presencia, presenta las memorias masculinas como fundadoras de la patria, que se presentan como memorias monolíticas, sin hueco, sin posibilidad de creación o de recreación. Molloy desarma ese bloque en sus escritos de ficción, como lo hace en su segunda novela, El común olvido, que yo cito y trabajo en el libro en la página 39. Manuel. Una memoria que no te permite recuperar todos los datos con tal precisión. Una memoria donde no hay huecos, interrupciones. Esa memoria que no te enseña nada, mi querido. Porque para entender tienes que aceptar los huecos, incluso provocarlos. Tienes que aprender a olvidar. Tanto en Desarticulaciones como en La respiración cavernaria, los dos textos bases del corpus de mi libro, podemos hablar de una memoria femenina más íntima, porque las obras exploran la subjetividad femenina desde una perspectiva profundamente personal, fragmentada y corpórea. Estas narrativas se centran en la experiencia interior de su protagonista, utilizando técnicas literarias que desarticulan la linealidad del tiempo y la coherencia de la memoria, lo que permite una exploración íntima y singular de la identidad, el cuerpo y la enfermedad. Otras características de la memoria son intimidad y vulnerabilidad. En Desarticulaciones, la intimidad se manifiesta en la relación entre la narradora y su amiga enferma. La narradora describe con pequeños gestos las palabras perdidas y los momentos de conexión, lo que crea una narrativa íntima y emotiva. Cuestionamiento de las estructuras tradicionales. Molloy desarticula las estructuras narrativas tradicionales al mezclar géneros, diario, ensayo, ficción, y evita una linealidad clara. Desarticulaciones refleja la forma en que la memoria femenina puede operar fuera de las convenciones literarias y sociales.
En el cuento La respiración cavernaria, la identidad de Lola, su protagonista, desafía las estructuras tradicionales al presentar una historia fragmentada y la experiencia de Lola es caótica y desarticulada. Las memorias femeninas son memorias fragmentadas. En ambas obras, la memoria no es un archivo ordenado, sino un espacio íntimo y caótico en el que el pasado y el presente se mezclan. El cuerpo, en las memorias femeninas, trabaja como territorio. En la obra de Molloy, tanto en la novela que trabaja el libro, como en su segunda novela, El común olvido, el simple hecho de comer se pierde en la nebulosa de los hábitos aprendidos. Algo personal. Para cerrar, quisiera compartir con todos ustedes una pequeña anécdota que creo viene a cuento. Mi familia, por motivos varios y variados, es muy pequeña, extremadamente pequeña, diría yo. Cuando era chica, siempre le preguntaba a mi mamá por esa parte de la familia de la que ella a veces hablaba y nosotros, mi hermano y yo, no llegamos nunca a conocer. Y los que estuvieron la vez pasada no se asusten que voy a contar otra anécdota, no la misma. Entonces ella me contaba historias, pedazos de historia, no por estar enferma, estaba perfectamente sana. Pero así son los recuerdos. Algunas imágenes, algunos sonidos y olores que nos asaltan a los que podemos ir narrando de a poco. En esas historias había huecos, vacíos, cosas que no se querían o no se podían decir. Y eran esos huecos, precisamente, en donde yo insertaba mi propia versión de las cosas. Llenaba esos vacíos y así armaba las historias de mi familia cuasi fantasma. Y una anécdota que es bastante, tal vez divertida, mi mamá nació, mis abuelos se conocieron acá, nació en Rouen, Francia, se fueron a Brasil, Río de Janeiro, nació mi tío y volvieron a Salta, donde tenían cada uno de ellos hermanos. Mi mamá cuenta que en Salta, cuando mi abuelo le presenta la casa a mi abuela, no había inodoro, ¿no? Mi mamá, el 7 hubiera cumplido 102 años, así que estoy hablando de 150 años atrás por lo menos. No había inodoro. Mi mamá cuenta que mi abuelo trajo el primer inodoro a Salta. Punto. Ahí termina la historia. Cuando yo escuchaba esta historia, había un montón de agujeros que llenar. ¿Cómo llegó el inodoro? ¿Llegó en tren? Mamá, no había aviones. ¿Quién lo trajo? Y el señor del camión sabía lo que era un inodoro. ¿Qué quiero contar con esto? Parece tonto, pero al fin de cómo se construye la memoria, no. Mi mamá me daba dos o tres imágenes y yo con eso armaba la historia. Y seguramente la historia que armó Roberto, mi hermano, era diferente. O tal vez él ni siquiera se acuerda que mi hermano nos contó 25 veces que mi abuelo llevó el primer inodoro a Salta. ¿Qué quiero decir con esto? Y finalizo para darle paso a los comentarios de ustedes. Que no es necesario ser ni Funes, con esa memoria monolítica que impide crear, y tampoco ML, la amiga enferma de Molloy, ni Lola, la vieja que tiene Alzheimer y está enojada con la vida, porque todos en realidad tenemos esos huecos en la memoria, y gracias a Dios que los tenemos, porque el olvido, los huecos, las hilachas, es lo que nos permite la creación de nuestra vida. Muchísimas gracias. ¿Comentarios? Habría que rastrear la historia del inodoro, volver allá, a ver si está en algún museo. Este es el primer inodoro que tuvo. Era de adobe. Era de adobe. No, bueno, No era de adobe. quizás es la posibilidad de contar literatura en ese momento. Eran cosas, mi mamá nos contaba tac, 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 y yo, mi hermano las dibujaba y yo las pensaba. Bueno, mi hermano, para los que no conocen, es artista plástico y yo estudié letras, así que bueno. También, ya está. Por algún lugar salía totalmente. Desde chiquitito. Me causa gracia porque yo hice una vez una visita guiada ahora es AISA. Aguas Argentinas. Sí. Mi padre 41 años trabajó. Y en el edificio el Palacio de Córdoba. De Córdoba. Bueno, hay un museo. Y yo pensaba, digo,
El que quiere seguir investigando inodoros puede ir a la parte de inodoros, la parte de inodoros, que es muy interesante. Perfecto, lo voy a tener en cuenta. Qué interesante. Yo me pregunto hasta qué punto podemos seguir hablando de literatura autobiográfica cuando en realidad siempre es una recreación. Totalmente. Necesariamente, ya la puesta en lenguaje nomás, Totalmente. la puesta en discurso, no es nunca van a ser los hechos. ¿Por qué no utilizar un término, digamos, por ejemplo, autorreferencial, ¿no? Porque en realidad uno construye el referente, necesariamente. Sí, yo coincido con vos. Porque la palabra biográfico da una idea de vida que en realidad... Y de vida precisa. Exacto. De hecho crudo, Exacto. que en realidad no existe. Exacto. Moroy mismo, creo que en Acto de Presencia, comenta que ella dice que como que no tiene gran capacidad creativa, sino que va robando, digamos, historias propias que recuerda y ajenas. Por eso hay un pasaje también en el libro que es la gran costurera, ¿no? Como que va uniendo. Cuando yo trabajaba en el secundario con los alumnos en segundo año, les comentaba a los chicos esto de la literatura, eso mismo que vos decís, siempre es ficción, siempre. Porque si yo quiero escribir una autobiografía fiel, yo tengo que contar las 24 horas del día, inclusive el tiempo que sueño. Y es imposible. Entonces, porque a veces aparecen textos donde, bueno, Borges dice yo Borges, por ejemplo. Sí, Molloy. Es un Borges. Pero totalmente, pero no digo para vos y para mí. Molloy, ¿quién es ese? Y ella en la misma disertación hay una parte que cuenta que la llaman y le dicen hola Molloy, o sea, es clarísimo que está hablando de un recuerdo de ella, pero a lo que voy, y por eso coincido con vos, que hay mil maneras de llamarla. Me parece que la convención es autobiografía o como fuere, pero es un mero formulismo, es imposible, afortunadamente. De hecho, en el libro vos haces referencia a otras formas de hablar del tema, que es pensar en figuraciones. Exacto, exactamente. El yo que está detrás de una escritura y la cuestión figural, exacto, componer una imagen artificial sobre, ¿no? Pero no deja de estar esa tensión. Es decir, hay un yo, pero se configura en un texto, exacto, se configura en una poesía. Y esa tensión le interesa. Exacto. ¿No? Sí, por el otro lado el lenguaje es así, ¿no? Es decir, Benveniste decía, soy yo porque digo yo. Exacto. Es decir, también, ya la lengua nos da esas posibilidades. En el cuarto capítulo está todo esto de la enunciación. Es inevitable la construcción. Tal cual. Ya en el acto lingüístico está la construcción. Tal cual. Entonces es interesante, además vos dijiste en un momento lo de los huecos, ¿no? Como algo intrínsecamente femenino. El cuerpo femenino ya tiene hueco para albergar otra cosa. Entonces, me parece que las autobiografías femeninas van a ser muy distintas. Bueno, hay una selección, yo no recuerdo exactamente cuál, pero hay una selección de lo que llamaban diarios íntimos o de escritura, que son mujeres que van contando como esas experiencias de contar la vida, donde nuevamente contás la vida y metés esa ficción, esa no realidad, y de eso se va componiendo de hecho la escritura. De eso creo que se compone la literatura, porque si no, para eso agarramos un diario y leemos una noticia. Exacto. Que no me parece que sea tan está construida. Que también está construida. Hoy más que nunca. yo hablé de eso en el Congreso de Semiótica hace una semana. Hoy hay más en ese aspecto que gracias, Mariano, muchas gracias. Más transparencia en un César González. Totalmente. En el noticiero que ves todas las noches. Totalmente. De eso hablé justo porque pero me asusta vos lo que y yo está pasando. Pero vos y yo sabemos que el hecho, digamos,
la noticia debe ser objetiva. Yo enseñé 20 años, eso, pero no. claro. Se supone, pero la verdad que... Está, Claro. Ahora, trabajaste, eso que nos transmitiste, que me encantó, está, como me parece, más referido a Silvia Molloy. Samantha, ¿cómo lo ves el tema del olvido? Y porque la protagonista de La respiración cavernaria, Lola, es una mujer que tiene Alzheimer y es todo el proceso de cómo ella va lidiando con ese Alzheimer. Claro. Y lo interesante es ver cómo ante estos dos personajes, digamos, con una misma enfermedad, cómo la aproximación a esa dolencia o esa falencia o esa situación de vida es absolutamente diferente. Porque Molloy, lo que muestra en su diálogo con su amiga ML es una amorosidad, una generosidad, hasta un grado de complicidad que en Lola, en el trayectoria del cuento, cada vez se va haciendo más fría, más dura, más enojada, porque todo tiene que ver con que lo que ella no puede es morirse. O sea, y hay un trabajo también que me pareció muy interesante entre los dos textos. En Desarticulaciones no hay, salvo cuando ML le dice sos vos, Molloy, pero son todos iniciales, ¿no? Como que hasta los nombres se van desintegrando. Pero en La respiración cavernaria, tanto el marido como el hijo muerto no tienen nombre. Y ella, Lola, yo presupongo, o sea, yo presento como una hipótesis de lectura, que es Dolores. Que a las Dolores se le dice Lola. Y Dolores, el nombre, desde la palabra, tiene una carga emocional fortísima. Entonces, son dos textos que a mí me dijeron, y yo me siento muy orgullosa de eso, que si bien tienen cosas en común, nadie los puso todavía en diálogo. Yo vengo a presentar este primer diálogo entre ellos, y bueno, me parece que hay cosas muy, muy interesantes entre los dos. Son escritoras absolutamente diferentes en su técnica y en su manera de narrar, pero hay ese punto común que es, bueno, Molloy, de escritora de género, no hay que decir absolutamente nada, porque yo creo que si no es la primera, será la segunda, más o menos. Y Samantha Schweblin, ella se corre de decir que es una escritora, digamos, yo llegué a la fiesta en el mejor momento, claro, porque hay una serie de escritoras que nacieron en los 70, que son extraordinarias, pero no se presentan como escritoras de género, ninguna de ellas. Entonces, también es interesante ese cruce, por eso no es un libro de género. Claro. Yo esto lo aclaro, no es un libro que trabaja literatura de género, pero lo femenino sale como que sale por los poros. Estás pensando simplemente en lo que pasó acá en la biblioteca este año, el año pasado, cuántos libros también trabajaban en la memoria. Sí. Por ejemplo, el de Correa, el de la historia de Pepa, la abuela, bueno, no me acuerdo de algún otro, pero hubo varios libros que apelaban a la memoria, o sea que debe tener una fuerte carga el género, digamos. Sí, eso seguro. Del escritor, de la escritora. Eso seguro. Hoy por hoy es un concepto analítico que se trata un montón. Hace 15 días hubo un congreso, el Congreso de Memoria. Sí, yo te comenté que lo mostré y que hubo un par de gente que se lo llevó al libro. Claro. Pero sí, es como. Y aparte los 50 años, ¿no? Obviamente. No, claro, la memoria histórica seguro, tanto desde el tema global de la Shoah, como el terrorismo de Estado, y lamentablemente tenemos como una distinción argentina. Pero la memoria más íntima, más personal, no digo que soy la primera, ni mucho menos, por supuesto, pero está menos tratado, digamos. Pero a su vez eso íntimo también es colectivo, totalmente, el lugar en el que estamos. Totalmente, ¿no? totalmente. Que no solo es una biblioteca, sino que es un centro de documentación. Totalmente. Es un centro de memoria. Totalmente, Hay una claro que sí, decisión por supuesto. archivística de decir, bueno, qué memorias se alojan, qué memorias no.
Totalmente. Acá estamos en un espacio de memoria concreto, de Totalmente. memoria tangible, material. Y Que a su vez, memoria que a su femenina. vez, Claro, memoria, exactamente. que a su vez está conformada de un montón de memorias íntimas. Claro, de exacto, zonas bueno, de eso, bibliotecas. a eso voy. Digo, son un montón de bibliotecas privadas que se reúnen. Sí, No, vos hablas de la memoria íntima y el otro concepto que está bastante también en boga es el tema de lo afectivo, digamos, claro. el estudio analítico sobre lo afectivo. Entonces, Bueno, las ¿y dos por qué cosas nos se preguntamos Claro. hoy la importancia de la memoria con lo que habíamos hablado hace un ratito antes? Yo parece lacaniano, quiero Pero cerrar sí, todo redondo, volvemos. pero sí, como esa cuestión, ¿por qué nos preguntamos hoy la importancia de la memoria que está pasando en nuestra sociedad, por lo cual y por lo cual los relatos es interesantísimo. íntimos Son tan importantes. importantes de volver a conectar con la Es un emoción. rescate. Sí, es un rescate. Es un rescate. Perdón que haga publicidad, ¿no? Pero mi hermana Aquí presente. hace narración oral. Y ella está reescribiendo, porque vos dijiste lo de la Shoah, el pasado de mi abuela. No es lo que yo recuerdo, es lo que ella recuerda y es lo que ella... Exactamente. Claro. Y lo cuenta como los viajes de Margarita. Claro, Y entonces mi abuela vuelve a estar. claro. Claro. Seguro. Y se la rescata con cosas más heroicas quizás de las que vivió, pero bueno, en su escape de los nazis, ¿no? La memoria recrea. La Lo memoria decía San recrea Agustín, así que lo tiene todo el derecho. exactamente. Hay algo de coral, ¿no? En Recrea la memoria. Sí, hay necesariamente. algo de coral. Sí, Ya sabemos que necesario, está por eso digo. No, no a eso es quería referirme yo, que en el libro de Liliana, una de las conclusiones o una de las ideas que quedan es justamente esta, de la memoria es colectiva. Claro, Sí, Porque claro, siempre, ¿no? así Eso. como en el caso de la novela Desarticulaciones, la narradora testigo está hilvanando, ¿no? Y ella compone este relato, y sin ella no podríamos configurar la idea de esta protagonista que está sufriendo esta desgracia. En el otro, si bien está desde el punto de vista de la que sufre, que es realmente es aterrador, porque es meterse en el corazón del problema, ¿no? En el corazón del demonio que la está carcomiendo. Si bien está eso, la novela de a poco va contando cómo hay textos, está la voz del marido, cómo el entorno la va articulando en un relato. Es decir, que también hay esa memoria, se construye a través de los demás. Ya sea las textualizaciones que hay en la casa o cuando se muere el marido, le cambia la vida, porque él era el que hilvanaba, así como ese lo hacía en el libro de Molloy, y ella no se daba cuenta, el mundo funcionaba porque había una mediación. Esas mediaciones eran los huecos que los demás le rellenaban. Entonces, creo que lo fuerte es esta contraposición entre dos puntos de vista. Una narradora que mira y la que lo vive. Por eso es realmente siniestra esa novela. Y del otro lado el se lector, coloca, ¿no? Que también es completa espectacular. Claro. Es decir, el lector también recibe una información, pero completa, ¿no? Es decir, y completa en base a su memoria. Exactamente. Esto que te pasó a vos de el inodoro, y vos completaste el viaje del inodoro, ¿no? El viaje del inodoro hacia Salta. Y de ahí la significancia de cada texto. Que Exacto. pueda ser para Exacto. cada uno diferente el encuentro. Y de ahí como también nos atraviesa la historia, los estereotipos nuestros, ¿no? Las mismas vivencias, que es Sí, interesante, claro, cómo que dijeron recuerda recién. uno. Exactamente. No, pero además la lectura, como ella decía, para analizar en clave de, ya lo leo otra vez y va a ser totalmente diferente. Sí, claro, tal Es- cual. eso es lo A mí, hermoso. por ejemplo, yo te agradezco muchísimo porque a mí me gusta mucho Samantha Shevlin, narro algunos cuentos de ella y iluminaste algo que me parece muy interesante para acentuar en el momento de la narración, Bárbaro, hermoso. porque justamente eso, aparte, esto que vos dijiste, bueno, yo ese texto que analizas no lo leí, pero en Distancia de Rescate también está desarticulado, también Sí, porque es la ella forma, busca, ¿no? Ella busca de aquí, de allá, Sí, sí. y el lector tiene que recomponer Sí, todo eso, sí, el ¿no? fragmento de eso. Sí, Es tiene Es toda- una constante en ella. Exacto. Además, cuando yo la conocí, la llevé Sí. al colegio a hablar, todo, y ella rescata eso en su obra. Claro. Que sea fragmentaria Sí, y que haya un es trabajo un mayor. deseo.
del lector Sí, de por poder. supuesto, sí, evidentemente lo hay. Y además, Totalmente, pero total. Toma tu figura. Sí. Pero Sí, bueno, colabora. pero pero es absoluto. Yo no sé en qué texto o en qué charla Cortázar dice, el cuento termina cuando el lector lo lee, y Samantha Schweblin dice lo mismo con otras palabras, pero exactamente lo mismo. En muchísimas entrevistas, yo no tuve la suerte de conocerla, pero en muchísimas entrevistas ella dice, bueno, el lector arma su propio rompecabezas, porque la cantidad de huecos que deja, la cantidad de incertidumbre que tiene. Y que te las Lo deja. dice ya Cervantes en el prólogo de Quijote, yo lo usé para mi tesis doctoral, una cita justamente que dice eso, que el que se quiere reír se ría, que se quiera llorar llore, que el que quiera dudar dude. Ya, mira de qué siglo estamos hablando, siempre esa idea de lo que puede se transformar en la teoría de la recepción, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo mismo pasa con las artes visuales. Yo soy de artes visuales. O sea, una pieza, una obra, habla diferente. ¿Viste? Hay una muy famosa de una vanguardia rusa que es un cuadrado blanco que tiene un triángulo rojo. Algunos verán un triángulo rojo, qué sé yo, pero era el ejército rojo derrotando al ejército blanco. O sea, qué cosas diferentes que se pueden ver, qué cosas diferentes que se pueden leer. Si te dan una clave de lectura, cómo te cambia la perspectiva totalmente, ¿no? Sí. Bueno, en lo visual se supone que la obra se acaba cuando la termina, cuando la ve un Pregunta. Cuando la ven muchos otros, porque la visión de ahora no tiene nada que ver con la visión de antes, ¿no? Por eso en semiótica ese sentido móvil se le llama significancia por esa raíz que se va a actualizar, y ella dijo algo interesante. Si vos lo volvés a leer ahora, cambia. Entonces también en vos se va a actualizar. Claro. Vos también cambiás. Claro, y vos básicamente vos por eso tu lectura es diferente. Yo tengo obras que nada que ver, una edad que a otra, volverlas a leer. Es impresionante. Sí, como género. a mí me pasa con algunas que... Sí, es revisitar. Claro. Pero precisamente lo que yo le decía recién a ella, porque uno cambia, la lectura cambia. El libro, la letra dice lo mismo, pero el cambio de una... Por supuesto. No el significado. Por supuesto, pero digo, el cambio en uno, vos lees y resignificás lo que... Y lo mismo pasa con la memoria. Totalmente. Es decir, uno se acuerda de episodios de la niñez y los decís, pero wow, ¿qué pasaba acá? Y en ese, por ahí los tenés hasta romantizados, ¿no? Sí, las situaciones de abuso que hemos vivido las mujeres, ¿no? Hasta parecen como romantizadas, puestas en un velo, y de repente hoy las recordás y decís, ¡qué barbaridad! ¿Cómo me pasó esto? ¿No? Es decir, porque hoy la vemos desde otros te pone en otro ojos. lugar. O situaciones de abuso que se olvidaron por completo y gracias a que hoy se recuerdan, se habla. Uno surge empieza la memoria. Ahí tomas conciencia. Sí, y las recordás completamente de otra forma. Sí, totalmente. Y las resignificás. Totalmente. Yo tengo una breve, pero para mí fue que mi hermano tenía una novia, 10 años, y nos cuenta que la mamá tiene a su hermana en Catamarca y la mamá tiene 2 hijos. Una con síndrome de Down y la otra era ciega. Vos decís, qué carga, ¿viste? Pobre, cuánto esfuerzo, qué sé yo. Dice, ¿y el papá? ¿Qué pasó con el papá? No, pobre, el papá fue tan duro para él que los dejó. Claro. Fue tan duro para él que no es, digamos que no es una psicóloga. Sí, bueno, pero es la historia. Pero cómo te contaron la historia, Y cómo te contó y cómo ella la analiza a través de su profesión. Bueno, un tiempo nos dijo. Yo te lo veo como vos. Hasta que un día sí, es la creación de los mitos. Ella nunca, en su entorno, nunca le habían dicho otra cosa. Entonces, no, perdón. Y ese tipo es un hijo de puta. La dejó. Pero era una idea que se tenía. Claro que Sí. No puede.
Claro. Pobre, no tiene Pobre. no tiene las herramientas. Sí. Claro. Pero ella tenía Es como las herramientas por todo. Para el todo, contexto sí. de lo posible, de lo visible para También. uno, digamos, como sí, Lo que se puede nombrar. lo que se, claro. Y lo que se puede en el- nombrar. Lo que se puede Con nombrar. las herramientas que vos tenés, Exacto. con esa estructura, con la a subjetividad que nivel se fue creando. personal, claro. Es así. Y otra cosa que queda, que también me gusta pensar después de esta lectura, es que nos propone el libro como abandonar la idea de tener todo bajo control de nuestra memoria, asumir esos huecos, ¿no? Porque obviamente no son esquemas laudatorios de la falta de memoria, pero sí situaciones que te interpelan para pensar, estos huecos existen. Estos dos textos son hipérboles de esos huecos, pero en realidad los huecos existen. ¿Por qué queremos tener todas las narrativas bajo control? Decir puramente quiénes somos, dónde está mi familia, qué es mi familia, qué es nuestro país, cuando en realidad habría que bajar un poquito las pretensiones y decir, bueno, a ver, ¿qué versiones tenemos de nosotros, de nuestro país, de lo que nos imaginamos en esa historia? ¿No? Sí, además la idea de versiones. De versiones. Es importante, porque es el país, es la suma, La suma de muchas de esas versiones. Me pareció eso también. Pero aparte me parece que también por ahí en el interés que despierta un texto como el de Liliana, hay una revelación de eso y del interés que tenemos de reconocernos a nosotros mismos y a nuestra propia memoria, y nuestros propios recuerdos y esa construcción colectiva que hay de esos eventos, digamos, que los que son dignos de recordar o los que para uno son dignos de recordar, para el otro no, y de repente en ese intercambio se resignifican, se valoran o caen en el olvido, ¿no? Sí, y tener también la humildad de escuchar por ahí cosas que tienen que ver con vos y que vos olvidaste o dejaste de lado, y aceptar que también es parte de tu vida eso. No, y a veces no me imagino que como me pasa a mí, le pasará a ustedes. A mí me da mucha gracia, me encuentro con amigos que tengo hace muchísimos años y a veces sus hijos vienen y me cuentan anécdotas de mi vida que para mí no existen. O sea, me cuentan un relato que sus padres, claro, sobre mí misma. Y yo digo, pero esto nunca, o sea, bueno, igual como yo siempre le digo a mi familia, a mí me divierte mucho porque digo, tengo una vida maravillosa, muy, para que te cuentan anécdotas y trascienden. Claro, me da mucha gracia eso, ¿no? El recuerdo del otro, cómo impregna también tus propios recuerdos, claro, lo que sos vos. Lo que sos vos, bueno, un poco lo que decía Sara, pero no la mirada del otro. La mirada del otro. Sí. Digo, bueno, Sí, yo estaba vale. pensando en esta expresión que usaste de caer en el olvido. Caer en el olvido es interesante, porque en realidad la memoria necesariamente necesita el olvido. Sí, lo que pasa es que Entonces, no es como que Claro, como si fuera valor. son absolutamente absolutamente complementarias. Es decir, no podemos recordar todo. sí, Siempre va a haber. académicamente el olvido es como el hermanito feo de la memoria, ¿no? Por eso Ricard, por ejemplo, como el indeseable, ¿no? Exacto. Exactamente. Y autores como Ricard lo traen a la luz, digamos. Basta de decir que el olvido es el malo de la película, Claro. porque no es el malo de la película, es una parte importante de este binomio. Claro, es que no hay memoria, Exacto. que no olvido. Claro, a mí, ¿sabes qué? Se me viene la imagen de la música. No hay música sin silencio. Claro, exactamente. O la oralidad. La luz y el color, el opuesto cómo se clasifica. No hay otra. Así que bueno. Yo pensaba en el valor de las palabras, ¿no? Y ¿te costó mucho ponerle el nombre al libro? El nombre del libro se lo debo acá a la señora. Porque poner el nombre... Cosa que no me acuerdo. Bueno, por supuesto. Yo te voy a hacer recordar. Este es el resultado de una tesis de maestría que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Todos sabemos que una tesis se defiende, y desde la pandemia hasta acá se defiende en forma virtual. Mi computadora era un desastre, no se conectaba la cámara. Entonces yo, desesperada,
cuando yo tengo una desesperación, marco algo en el celular que es Estrella. Estrella, venite a casa y la defendés desde mi compu en casa. Bueno, fui a la casa, defendí, todo hermoso, qué sé yo. Terminamos, y así como quien no quiere la cosa, entre mate y mate me dice, narrativa femenina de la desmemoria puede ser un título. Y yo ni lerda ni perezosa, ni un lapicito. Narrativa femenina de la desmemoria. Y el subtítulo es el nombre de la tesis. Así que bueno, le digo el hermoso nombre acá a la señora Estrella que le dio. Llora, ¿querés que no llora? Testigo de casamiento, si no fuera el testigo de mi casamiento. Sí, yo tengo problemas. Yo tengo fotos acá acreditan. Tengo documentos, evidentemente. Si la foto no mintiera. Ahora ya, con la IA ya